Recuerdo que estaba en la habitación de mi madre y los deseos carnales, profeta, se activaron en mí. De tal manera que yo no sabía qué hacer. Recuerdo que vi como una sombra oscura, negra, que se entró a mi habitación. Escuchen con atención. Wow. Recuerdo que ese espíritu de la masturbación entró a mi habitación de tal manera que ya yo me sentía que yo no iba a poder vencer. Y yo le di a Dios, yo quiero serte fiel. Y recuerdo que de repente, cuando yo veía esta sombra que se metió a mi habitación, escuché como algo que habló a mi espíritu y me dijo, reprende en el nombre de Jesús. Cuando yo digo esta palabra, que digo reprendo en el nombre de Jesús, me recuerdo que el espíritu que pude ver, hermano, eso no es una ciencia de ficción, es algo real que yo lo viví, que le estoy contando. Me recuerdo que cuando Dios te reprendo en el nombre de sus profetas, de repente todo se volvió a la normalidad. Los deseos carnales que yo tenía en sí se desactivaron. Como yo veía el cuarto totalmente tenebroso, todo volvió a la normalidad. Sentí esta paz que inundía mi corazón. Y esa misma voz que me dio reprende en el nombre de Jesús, habló en mi interior y me dijo. De una manera poderosa. Esto es Cuéntame tu historia. En esta ocasión te traemos una entrega sumamente poderosa que sé que será de edificación espiritual para cada uno de nosotros. En esta ocasión nos acompaña un hermano que ya ustedes lo conocen, se llaman Alexander. Estaremos tratando un tema sumamente poderoso en el día de hoy. Sé que muchas personas nos han llamado, muchas personas nos han escrito, que han estado atados a ese problema. Y sé que hoy será un día de rompimiento y sé que esa atadura de hoy se va a romper en el nombre de Jesús. Así que, profeta, preséntate y vamos a darle con todo. Bueno, Dios le bendiga a cada uno de aquellos que nos van a poder ver por esta plataforma, que Dios le bendiga en gran manera. Yo creo que es un tema al cual siempre he dicho, es un tema que a veces se toca en la iglesia, pero por arribita. Hoy vamos a hablar acerca de este tema de la masturbación, la cual es un tema que ha estado dentro de las congregaciones donde gran cantidad de jóvenes incluso se han apartado de los caminos de Cristo por este pecado. Hoy vamos a meternos para lo profundo, ministro. Nosotros no tenemos miedo de hablar, porque yo he entendido de lo que Dios nos hace libre. Nosotros tenemos que testificar para que otros sean bendecidos. Bueno, mi nombre es, como tú decías, el ministro Alexander, y es un placer estar aquí en la plataforma para poder contar lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Sé que tenemos unos cuantos videos ya en la plataforma de YouTube de este tema, pero ha pasado unos días que vemos que personas nos han llamado, personas nos han escrito. Oren por mí, que no he podido salir de eso. Y sé que hoy vamos a traer una palabra de rompimiento y vamos a declarar algo poderoso a través de la vida de ellos. Así que, amén. Profeta, para comenzar de una vez con esa entrevista, quiero hacerte una pregunta. Háblame brevemente, ¿cómo fue que tú entraste a ese mundo de la masturbación? ¿Cómo entrar al mundo de la masturbación? Bueno, me recuerdo que... ¿Cómo comenzó todo? Me recuerdo que a la edad de 12 años, era un joven muy dedicado a la obra del Señor. Wow. 12, 11, 10 años. Era un joven entregado lo que es a la obra del Señor, por mi madre, instruido por mi madre. Pero sucede que a los 13 años recuerdo que tenía una cercanía hacia unos jóvenes que eran personas que estaban apartadas, no eran personas cristianas, y tenían una mala influencia, la cual estos jóvenes empezaron a darme consejos acerca de la masturbación. Decían que esto era bueno, escuché los consejos y todo. Y sucede que esto empezó como a maquinar en mi cabeza a la edad de los 13 años. Wow. Y recuerdo que a esa edad de los 13 años, esto de tal manera maquinaba en mi cabeza que yo dije, déjame practicarlo para ver qué tal. Recuerdo que cuando practiqué este acto, cuando yo practiqué esto me gustó. Y después de ahí me envolví de tal manera que no me di cuenta del monstruo que se estaba formando en mí. Tremendo. A tal manera que esto cambió muchas acciones en mi vida. Empecé a tener comportaciones que de verdad eran desagradables delante de la presencia del Señor, porque como te dije, a la edad ya de 10 años, de 7 años, era un joven muy dedicado a la obra del Señor. Exacto, obediente a mi madre, obediente a mis padres. Y era un joven que de verdad Dios estaba haciendo cosas poderosas conmigo. Y una de las cosas las cuales me apartaron de Dios fue este acto de la masturbación. Wow, tremendo. La segunda pregunta. Bueno, profeta, vemos que tú mencionaste algo sumamente importante, la cual me impactó. Tú decías que cuando entraste a eso, tú no te dabas cuenta de qué monstruo era que se estaba convirtiendo o que se estaba formando dentro de ti. Así es. Vemos que son muchas las personas que entran al mundo, ya sea del robo, entran al mundo de hablar mentiras. Ellos ven algo sencillo cuando ellos comienzan a practicar esas cosas, pero ellos no saben o no ven qué problema o qué cáncer ellos están formando dentro de ellos. Y ya cuando abren los ojos, ya el cáncer está en una fase terminal. Pero hoy vamos a romper toda maldición del diablo en el nombre de Jesús. Poderoso de Jesús. Profeta, yo sé que tú naciste en el Evangelio y yo sé que después de eso
de todos los problemas que tú tuviste a través de este tema, vemos que tú aceptaste a Cristo. Pero ¿en qué momento tú te diste cuenta que eso era un obstáculo espiritual en tu vida? Porque hay muchas personas que tienen años dentro de la iglesia y están atados a muchos vicios, no se dan cuenta que esas cosas que ellos están atadas son un obstáculo espiritual para ellos poder tener un contacto directo con Dios. ¿En qué momento tú te diste cuenta de eso y tú dices, no, tengo que salir de ahí, tengo que abrir los ojos? ¿En qué momento? Bueno, profeta, esto es algo muy serio porque al momento que yo me doy cuenta que era un obstáculo para mi vida, fue de un obstáculo de gran manera que yo me aparté de los caminos. Fue ahí que yo decidí y me aparté de los caminos del Señor, me fui al mundo, empecé a hacer un sinnúmero de cosas que ya ustedes no se imaginan. Entonces ahí me aparté de los caminos, ese fue el peor obstáculo porque de verdad yo decía, wow, pero si le estoy sirviendo a Dios, ¿por qué razón estoy en este pecado? Así es. Estoy en la iglesia, pero estoy sucio. Y esta fue la manera a la cual me alojé de lo que es de los brazos del Señor. Muchas veces pensamos y decimos, Dios se apartó de mí. No, nosotros nos apartamos del Señor. Me recuerdo que cuando yo estaba en mi casa y yo veía a mi madre, una madre entregada a lo que es al ministerio del Señor, entregada a la obra del Señor y al conjunto de mi padrastro también, que era entregado a Dios, y ver mis hermanos criados en el evangelio y con este amor que buscaban del Señor, y yo tenía ese lado oscuro, la cual yo no se lo contaba a mi madre, porque yo siempre he sido como esa persona con mi madre, una amistad he tenido con mi madre de tal manera que siempre ella es mi amigo, ella es mi todo, lo que yo tengo se lo cuento, pero eso yo nunca se lo contaba, más bien eso fue como algo que estaba acabando conmigo en el secreto, de tal manera que me fui desenfocando, ya no me gustaba la iglesia, un joven que le gustaba ir a la congregación, pero ya no me gustaba la iglesia, como que el fuego de Dios se fue apagando en mí, de tal manera que terminé apartándome de los caminos del Señor. Este fue el obstáculo que de verdad fue muy grande en mi vida. Fue una barrera que la cual te separó. Exacto, me separó. Dios. Vemos que hay gente que saben que esa ha sido una barrera en su vida, y ellos, porque el pecado lo que trae es separación del hombre y Dios. Separación. La gente no abre los ojos y no entiende eso. Automáticamente tú estás atado a cualquier cosa. Eso es lo que trae una separación, y eso es un obstáculo espiritual para que nosotros podamos ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. Así es. Vemos que hay mucha gente que no reciben nada, oran, a veces se sienten sucios. Es por ese obstáculo. La mentira, la masturbación, la fornicación, el adulterio, se han convertido en obstáculos espirituales para grandes hombres y mujeres de Dios alcancen lo que ellos quieren alcanzar en el camino del Señor. Amén. Y profeta, ¿y qué papel jugó? Porque sabemos que ya tú, gracias a Dios, venciste ese problema. Amén. ¿Qué papel jugó la relación tuya y Dios en poder vencer eso? Bueno, ministro, esto es un tema muy serio. El papel que jugó esto en mi vida para yo poder vencer esto fue después que regresé al camino del evangelio. Porque estando en el mundo, haciendo las cosas del mundo, lamentablemente no vamos a poder vencer este pecado. Yo puedo hacer una comparación, una anécdota que escuché, que dice que habían dos leones que iban a llevar hacia una batalla. Habían uno que no le daban de comer y al otro lo alimentaban bien. Y sucede que cuando llegan a la batalla, sucede que el que alimentaron mejor fue que ganó la batalla. Y esto lo podemos poner en el ámbito espiritual. Si nosotros alimentamos más a la carne, nosotros lamentablemente cuando vayamos a este acto, nosotros no vamos a poder vencerlo. Nosotros primeramente tenemos que reconocer que Cristo es nuestro Salvador. Para muchos de los jóvenes, quizás piensen que este es un pecado la cual no se puede vencer. Es algo que uno lo vería porque cuando yo estaba en el mundo, que me aparté de los caminos, yo veía esto imposible. Había uno de mis familiares, un primito mío, que yo le preguntaba y me dijo que nunca hubiera practicado eso, pero yo no le creía, porque yo pensaba que esto era algo que nadie podía controlar. Pero cuando yo entro a los caminos de Cristo, me doy cuenta de que es la única solución, la cual nosotros podemos vencer en el camino de Cristo, es la única solución. Por eso yo sé que hay personas aquí que están viendo este video, incluso entraron en este video porque están pasando por esta situación, este pecado la cual los lleva a la actuación y se sienten sucios delante de la presencia del Señor, se sienten de tal manera que dicen, wow, yo no quiero seguir en esta vida. Yo siempre he dicho algo, si a algo le agrada a Dios, es ese corazón reconocedor de que estamos en falta. Cuando usted reconoce que usted está en falta y se va a la presencia del Señor, usted se siente sucio, está buscando la manera de cómo salir de este pecado. Esto es lo que Dios ama. Y la única manera, me preguntaba, que podemos salir de esto es reconociendo que Cristo es nuestro Salvador y entrando, reconociendo aquella palabra que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. Y sabemos que Dios no ha dado un espíritu de cobardía. Exacto. Sino de poder y dominio propio. Exacto. Profeta,
Tú mencionaste algo sumamente importante, la cual mientras tú hablabas pude hacer énfasis. Tú decías que hay personas que alimentan más la carne. Así y eso es un punto muy importante, porque vemos que hay gente que no pueden salir de muchas cosas que lo atan porque ellos le dan más prioridad a lo que es la carne. Y cuando ya tú entras en el campo de batalla, en el mundo espiritual, no puedes vencer porque tu carne está más fuerte o más grande que tu mismo espíritu, y por ende no puedes vencer las cosas que te atan. Porque vemos, si nosotros le damos más prioridad a una cosa, esa cosa va a tener más fuerza por encima de la otra cosa. Entonces hay gente que están alimentando más su carne que a su espíritu. Y para que nosotros podamos salir de muchas cosas que nos atan, es dándole la prioridad al espíritu, porque es una guerra constante que hay entre la carne y el espíritu. Y si nosotros no tenemos ese dominio propio para poder contener la carne, es posible que la carne crezca de tal manera que nos pueda matar. Así es. Eso es la misma comparación. Tú conoces lo que es el juego de pelota. Todo el que quiere llegar a ser grande para el juego de pelota tiene que enfocarse mucho y tiene que trabajar mucho para eso. O sea, dando a entenderle que si nosotros queremos vencer con esto, tenemos que trabajar con nuestro interior, tratar de tener esta comunión con el Espíritu Santo, porque es el único que nos puede hacer libre de aquel pecado. Algunos lo quieren hacer con su fuerza, pero con nuestra fuerza nunca podremos, sino que hay que buscar de la presencia del Señor para poder ser libre de este pecado. Así es, profeta. Vemos que hay muchas personas que están atados a esas cosas y no tienen la confianza de sentarse con un líder. Así es. No tienen la confianza de sentarse con un amigo, con tu misma mamá o tu padre. Hay muchos que no tienen esa confianza de sentarse con nadie, que están solos, se están ahogando solos en un vaso de agua con ese problema. ¿Tú tuviste algún apoyo de algún líder, algún amigo, alguien de confianza que tú te sentabas, le decías, mira, estoy pasando por esa situación así, y que te ayudó a salir de eso? Bueno, profeta, me recuerdo de que cuando yo tenía este problema, Gloria a Jesús. Tú sabes que me congrego en la iglesia la cual tú te congregas. Al verle el enfoque que ustedes tenían en Cristo, yo tenía como la vergüenza de yo acercarme hacia ustedes y decirle, estoy pasando por este problema. Nunca me acerqué a ustedes, pero yo dije, no, tengo que acabar con esto. Me recuerdo que yo estaba en un grupo donde habían diferentes cristianos. Me recuerdo que había un cristiano, no me recuerdo el país exacto, pero era un líder del grupo, era líder. Y le dije, déjame escribirle a este líder porque ya siento que no puedo seguir con este pecado, quiero vencer con esto. Y le escribí a este líder. Hubo un punto muy importante, la cual este líder me dio, que de verdad esto fue lo que a mí me cambió en total. Me cambió en total. Y él me dijo, mira, tienes que reconocer quién es Dios para tu vida. El primer punto me dijo él. Tienes que reconocer quién es Dios para tu vida. Y luego me dijo tener el dominio propio. Eso es lo esencial de esto, es tener el dominio propio, que a pesar de que nosotros sintamos este pecado que está tocando a nuestra puerta, decir, tengo el dominio en mí, que aunque yo sienta este deseo pecaminoso en mi carne, no lo voy a hacer, no lo voy a actuar. Entonces, lo más importante es que muchas veces ellos no lo hacen, es acercarse a un líder, acercarse a un joven de la congregación. También me recuerdo que habían varios amigos míos que estaban pasando por esa situación y ellos se acercaban a mi persona y me contaban, yo estoy pasando por esto, estoy pasando por este pecado y me siento sucio, yo quiero vencer con esto. Y nosotros charlábamos y hablábamos, incluso nosotros agarrábamos y orábamos unos por los otros, tal y como lo dice la Biblia. Wow. Y esto es algo que de verdad nos hace libre. Cuando nosotros agarramos e encarcelamos esto en nuestro corazón y pensamos que nosotros solos podemos vencer con eso, la carga se hace mayor. Porque es que muchas veces no entendemos que tenemos que contar este problema con otra persona, con un líder. Acércate al líder de la iglesia, acércate a tu pastor, al que tú te sientas confiado, acércate a esa persona, porque es muy importante a que tú cuentes, a que tú testifiques lo que estás viviendo. Yo en estos días, yo hacía un análisis, yo decía, yo creo que en la iglesia debería de haber esa consejería. Si ya hay líderes de jóvenes, las cuales pasaron por algunos problemas pecaminosos en el mundo y ya hoy, gracias a Dios, pudieron vencer. Yo creo que nosotros deberíamos de cada vez que un joven se acerca a los caminos de Dios, preguntarle, ¿cuál es tu pecado? ¿Qué es lo que te está apartando del Señor? ¿Qué tú sientes? ¿Qué es lo que tú sientes que te está apartando del Señor? Y así el joven se expresa y así nosotros podemos ayudarle, porque yo mayormente, esto me ha estado chocando bastante hace meses atrás, porque Dios me ayudó a mí. Yo tengo aproximadamente 5 años en el Evangelio, creo 5 años, y
4 años Dios me libertó de esto y lo puedo decir claramente, con mi memoria clara de que Dios sí me libertó. Y lo puedo decir que soy libre de este pecado. Y así como yo fui libre, tú también lo puedes ser. Pero ¿cómo? Contándole a tus líderes, contándole tu problema primeramente a Dios, al Espíritu Santo, que Él es tu amigo. El Espíritu Santo es aquel que te guiará a toda verdad. El Espíritu Santo es aquel que te dará la fuerza cuando tú la necesitas. De esa manera, líder, es muy importante este punto de que nosotros le contemos a nuestro líder por lo que estamos pasando. Así es, atención, la hermosa audiencia que nos ve y que nos sintonía detrás de cámara. Vemos que son muchos los que están atados a eso, la cual ellos no han podido tener esa confianza y esa valentía para poder hablar con alguien. Exacto. Lo mejor es cuando tú cuentas tu problema a líderes y a personas que sí te pueden ayudar. Entonces, profeta, vemos que son muchas las personas que están atados a eso, pero no saben qué método práctico, qué cosa hacer para poder salir de eso. Vemos que la Biblia nos enseña que en la oración, en el ayuno, en muchas cosas, en la lectura de la palabra, son fuentes que nosotros podemos utilizar para poder vencer muchas cosas, porque Amén. Este género no sale si no es con oración y ayuno. Así que, ¿qué tú utilizaste? ¿Qué tú pudiste mediar ahí? Porque hay personas que están atadas a eso, pero no saben ni qué hacer, no tienen la fuerza, no tienen esa voluntad ni de orar. Bueno, profeta, es un punto muy serio a la hora de decirte qué podemos hacer para salir de este pecado. Mira, el primer punto que debemos de entender es, como le decía, tener este dominio propio. La oración es la clave de todo. La oración es la clave de todo. Cuando nosotros hacemos una vida de oración, nos acercamos a lo que es a Dios. Y mientras más nos acercamos a Dios, tal y como tú decías algunos días en unos videos, más nos alejamos del pecado, nos acercamos más a Dios. Entonces, es tener esta vida constante en oración, tal y como tú lo dices, ayuno y oración. Esto es la clave del cristiano. Muchas veces nosotros, la carne nos hace la guerra para orar. Oramos unos minutos y ya sentimos que ya no podemos porque tenemos hambre, quizás tenemos sueño, pero tenemos que tener esta vida de oración ante la presencia del Señor, porque es que muchas veces nosotros no queremos orar, pero lo que nos puede ayudar a vencer de este pecado es la oración. Cuidarnos de los contenidos chatarra, cuidarnos de lo que nuestros ojos se está visualizando. Estar en esta oración constante, valga la redundancia, pero es la clave. Lo que tú tienes que entender es orar, pedirle a Dios, ser sincero con el Señor, irte a la oración, ser sincero con el Espíritu Santo. No quiera buscar una excusa que el por qué lo hiciste, es ser sincero con la persona. O disfrazando las cosas. Exacto, porque es que muchas veces queremos disfrazar las cosas y debemos de entender que Dios conoce nuestros corazones, conoce la intención de nuestros corazones. Entonces, debemos de ser sinceros con Dios. Mira, una vez yo fui claro con Dios en mis oraciones. Yo le decía a Dios, Padre, tú me conoces, yo soy un joven que salí del mundo. Yo tengo esos deseos carnales que se activan en mí y yo quiero ser libre, yo no quiero vivir esta vida sucia porque cuando hago este pecado me siento sucio. Y yo le decía a Dios, ayúdame, no tengo una joven, no tengo los recursos suficientes para yo tener mi casa, para buscarme una joven, no tengo nada, Padre, pero quiero servirte leal, quiero servirte fiel, no quiero que nada que me esté impidiendo llegar hacia tu presencia esté en mi vida. Y yo me recuerdo que con esa oración fue algo de verdad que me ayudó bastante, porque cuando este pecado nuevamente tocó a mi puerta, me recuerdo que estaba en la habitación de mi madre. Fue algo poderoso. Me recuerdo que estaba en la habitación de mi madre y los deseos carnales, profeta, se activaron en mí de tal manera que yo no sabía qué hacer. Recuerdo que vi como una sombra oscura, negra, que se entró a mi habitación. Escuchen con atención. Recuerdo que ese espíritu de la masturbación entró a mi habitación de tal manera que ya yo me sentía que yo no iba a poder vencer. Y yo le di a Dios, yo quiero serte fiel. Y recuerdo que de repente, cuando yo veía esta sombra que se metió a mi habitación, escuché como algo que habló a mi espíritu y me dijo, reprende en el nombre de Jesús. Cuando yo digo esta palabra, que digo reprendo en el nombre de Jesús, me recuerdo que el espíritu que pude ver, hermano, eso no es una ciencia de ficción, es algo real que yo lo viví, que le estoy contando. Me recuerdo que cuando Dios te reprendo en el nombre de Jesús, profeta, de repente todo se volvió a la normalidad. Los deseos carnales que yo tenía en sí se desactivaron. Como yo veía el cuarto totalmente tenebroso, todo volvió a la normalidad. Sentí esta paz que inundía mi corazón. Y esa misma voz que me dio reprende en el nombre de Jesús, habló en mi interior y me dijo, desde ahora así reprenderás al espíritu de la masturbación. Y fue algo totalmente poderoso. Después de esta vez, profeta,
este pecado ha tocado la puerta de mi vida. Pero yo de verdad siempre digo, te reprendo en el nombre de Jesús. Hasta ahora puedo decir que soy libre. Y yo sé que tú que estás viendo este video hoy, yo sé que hoy tu vida cambiará. Nosotros no estamos haciendo este video simplemente por hacerlo, sino que Dios nos permite traer este mensaje hacia tu vida para que tú sepas que tú puedes vencer. En Cristo todos somos vencedores. Bendito sea el Señor. Y yo sé que hoy vas a ser libre. Empieza a tener esta vida de comunión con el Señor. Empieza a buscar a Dios en la oración. Empieza a buscar a Dios en el ayuno. Conságrate a la iglesia. No te quedes en la casa. Busca de la manera de cómo tener esta vida cerca de la presencia del Señor. Que cuando más te acerques a la presencia del Señor, el pecado se alejará de tu vida. Wow, tremendo, profeta. Tú hablabas acerca de la oración y es una clave sumamente importante en la vida del creyente. Un creyente que no ora es un creyente que está dispuesto a caer en el fracaso. El creyente debe de vivir una vida de oración, porque la oración es la clave que te limpia, que te purifica. La oración es hablar con Dios. Cuando tú le cuentas tu problema a Dios con sinceridad, Dios obra a tu favor. Así que, profeta, para ya ir cerrando esta hermosa entrevista, ¿qué consejo tú le darías a esa juventud y a esas personas que están practicando esas cosas y no han podido salir, que andan buscando una solución? ¿Qué consejo tú le darías a esa hermosa audiencia? Bueno, familia, como les decía, es un tema de verdad. Yo entiendo cómo ustedes se sienten en este momento, el que está viendo este video. Yo sé cómo quizás usted se sienta, porque quizás usted entró a este video porque algo llamó la atención de usted, o porque quizás usted está pasando por este problema y lo estuvo buscando en las redes sociales. Pero es decirle a ustedes que es un problema que a la verdad se ve que no se puede vencer, porque muchas veces cuando yo estaba aquí, que yo pensaba que yo vencía con esto, yo volvía y caía nuevamente a este problema, y es algo totalmente increíble, porque a veces uno piensa que uno termina con esto, profeta, pero uno cae de nuevo. Y yo sé que muchos de ustedes le han pasado eso. Le ha pasado eso de que ustedes creen, dije, ya yo terminé con eso, no vuelvo a caer. Pero nuevamente vuelve este pecado y toca su puerta y ustedes caen. Lo que tenemos que entender es cuidar nuestra lámpara, que es nuestros ojos. Muchas veces por las redes sociales estamos viendo contenidos chatarra, estamos viendo contenidos que sabemos que estos contenidos nos van a llevar a tal manera de nosotros caer en este pecado. Es tratar de cuidar nuestros ojos. Si nosotros sabemos que estar viendo contenidos, las cuales son contenidos de verdad que usted sabe que llaman al pecado. Exacto, llaman al pecado. Debemos de apartarnos de eso. Yo entiendo de que esta generación tiene que entender que muchas veces nosotros estamos tratando de salir del pecado, pero es tiempo a que hagamos ayuno. Pero tú sabes ayuno de qué? Ayuno telefónico, ayuno del teléfono, de las redes sociales, apartarse de las redes sociales y conectarse con el Señor. Porque muchas veces estamos tranquilos viendo fotos por las redes sociales, buscando imágenes, y de repente nos tropezamos con una imagen de profeta sumamente desagradable. Y esto son cosas que a la verdad primero cuando nosotros lo vemos no está haciendo nada, pero cuando nosotros estamos solos, esta imagen empieza a retomar vida en nuestro interior, se activa. Entonces es ahí donde el enemigo empieza a atacar. Y esto es que yo les digo, cuídense, cuiden sus ojos. La palabra dice de que lo de la carne es contra el espíritu y lo del espíritu es contra la carne. O sea, dando a entender que nosotros tenemos que apartarnos de todo lo que el Espíritu Santo no le agrada. Si usted sabe de que usted está conectado a una fuente de red, que lo que le trae simplemente son deseos carnales, desactívese de ahí. Busque donde haya personas de reflexión, donde personas que lo ayuden a buscarle al Señor, donde personas que hablen simplemente del Espíritu Santo, le hablen del Señor. Pero si usted se acerca nada más a personas que le hablen del pecado, le hablen de cosas de que no lo van a edificar a usted espiritualmente, por más que usted quiera vencer con este pecado, no podrá vencer. La clave de todo es la oración, tener esta comunión íntima con el Espíritu Santo, aquel que es nuestro amigo, el que no nos dejará solo en ningún momento. El único que puede hacernos salir libre de este pecado es el Espíritu Santo. Cuando usted conozca de la persona del Espíritu Santo, créame
que tu vida cambiará de continuo. ¿Cómo podemos conocer al Espíritu Santo? En la oración. Hay que conectarse a la oración. Pedirle a Dios, Padre, permíteme conocer a este amigo que tú me dejaste. Porque él dijo, yo me voy, pero no lo dejaré solo, sino que le dejaré al Consolador. Y este Consolador está ahí para poder ayudarnos a nosotros cada día a ser libres en la presencia del Señor. Es mi mensaje para ustedes, que como jóvenes siempre vamos a tener problemas aquí, siempre vamos a tener trompezones, pero sobre todo entendamos que tenemos un amigo, que este amigo nos ayudará a salir de cada problema que en nuestra vida nosotros enfrentemos. Wow, tremendo, profeta. Soltaste algo poderoso ya para cerrar esta hermosa entrevista, pero antes de cerrar quiero hacer énfasis en dos puntos importantes, la cual tú mencionabas, que era los ojos y los oídos. Cuando tú sabes que estás atado a cualquier cosa, sea la mentira, sea el robo, sea la manipulación, la fornicación o lo que sea, lo primero que tú debes de hacer es cerrar toda la puerta que te den acceso a entrar a lo que tú saliste. Si tú sabes que si tus ojos te van a llevar a caer en el acto que tú sabes que estás atado, tú debes de cerrar tus ojos y abrir tus ojos espirituales y cuidar de lo que tú escuchas, porque hay muchas personas que están escuchando muchas cosas, las cuales que cuando escuchan esas cosas, lo negativo, la carne se activa. Entonces, si tú sabes que tú eres de esas personas que se te activan la carne de una vez, lo que tú tienes que hacer es escuchar cosas que te eleven tu espíritu, ver cosas que eleven tu espíritu y no ver cosas que engrandezca tu carne o escuchar cosas que engrandezca tu carne. Ese es mi consejo para cerrar esta hermosa entrevista. Y sobre todo, la clave de salir de cualquier situación es la oración y tener un contacto directo con Dios. Es el único que te va a ayudar a salir de todos esos problemas. Así que suscríbete al canal, dale like, comenta. Y Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera poderosa. Nos vemos en una... Profeta, tenemos una segunda parte, que yo sé que ahí hay jóvenes también que están pasando por los sueños húmedos. Yo también tengo esto para testificar. Así que suscríbanse, dejen su like. Estaremos dándote la clave también para que puedas vencer con estos sueños húmedos, estos demonios que se disfrazan de mujeres por los sueños y de repente usted ve que se despierte y ya usted sabe. Así que en los comentarios, si quieren la segunda parte, escríbanlo que lo estaremos trayendo. Así que Dios le bendiga y Dios le cubra. en nombre de Jesús.